Hay momentos que te parten la vida en dos, y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Me llamo Isen, tengo 28 años, y vivía en un rincón tranquilo de Seattle, donde todo parecía estar en su lugar, una esposa, una casa, una vida predecible. Pero una mirada, solo una, bastó para que todo se tambaleara. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, y empieza con un error que no supe ver venir. Con Lily, mi esposa, llevábamos 3 años casados. Éramos esa pareja que planea el fin de semana en el supermercado, que ríe con series y sueña con un futuro estable. Todo cambió cuando sus padres, Susan y Mark, llegaron a nuestra puerta. Una inundación destrozó su apartamento en Tacoma, y nos pidieron quedarse un tiempo. No lo dudé, eran familia. Susan era un sol, siempre con palabras amables. Mark, en cambio, era un enigma. A sus 55 años, tenía una calma que imponía, pero sus ojos parecían guardar un secreto. Ayudaba con las cuentas, preparaba parrilladas, era el típico padrastro que se gana a todos. Sin embargo, sus miradas me descolocaban. Duraban un instante más de lo normal, como si intentaran leer algo en mí. Me convencí de que era mi imaginación. Una tarde, bajo la lluvia que golpeaba Seattle, estaba en la ducha, dejando que el agua caliente me relajara. De pronto, la puerta crujió. Pensé que era Lily, siempre jugando, pero al abrir los ojos, vi a Mark. Su mirada no era casual, había algo intenso, casi deliberado. Murmuró una disculpa, dijo que creía que el baño estaba libre, y salió rápido. Pero ese instante me dejó helado. El agua seguía cayendo, pero mi cabeza giraba. ¿Fue un error? ¿O había algo más? No dije nada, pero la duda se clavó en mí como una espina. Esa noche, en la cena, Mark actuó como si nada. Hablaba con Lily, hacía chistes sobre el clima, pero yo apenas tocaba la comida. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un nudo en el estómago, como si supiera algo que yo aún no entendía. Intenté seguir con mi rutina, trabajo, lavar platos, charlas banales. Pero unos días después, mientras fregaba los restos del almuerzo, lo sentí detrás de mí. No dijo nada al principio, solo se quedó en el umbral, observándome. Luego, su voz rompió el silencio, se nota que te cuidas, Isen. Eso marca la diferencia. Intenté reírme, respondí algo vago sobre ejercicio, pero su tono no era el de un cumplido casual. Había una intención que me erizó la piel. No cambió de tema, solo me miró un segundo más y se fue. Esa noche, junto a Lily, no pude cerrar los ojos. Ella dormía plácidamente, pero mi mente era un torbellino. Intenté contarle, en tono ligero, oye, tu padrastro entró al baño mientras me duchaba, qué despiste. Ella rió, dijo que Mark siempre anda distraído, pero yo no podía reírme. Algo no encajaba. La casa ya no era la misma, había una tensión invisible, como si todos supiéramos que algo estaba a punto de estallar, pero nadie lo nombrara. Mark seguía igual, saludos cordiales, historias de su pasado en una fábrica, pero sus ojos no mentían. Cada encuentro con él era como caminar sobre vidrio, esperando el crujido que lo rompería todo. No puedes huir de lo que ya sentiste, aunque quieras negarlo con todas tus fuerzas. Me llamo Isen, y después de aquella mirada de Mark en el baño, mi mundo empezó a resquebrajarse. Cada día en esa casa de Seattle se sentía como caminar sobre una cuerda floja, con el abismo creciendo bajo mis pies. Lo que pasó después no fue un accidente, sino una chispa que encendió un fuego que no supe cómo apagar. Los días siguientes al incidente del baño fueron un torbellino de dudas. Intentaba actuar normal, ir al trabajo, charlar con Lily, pero la presencia de Mark lo cambiaba todo. Él seguía siendo el mismo, ayudaba con las compras, bromeaba con Susan, pero sus ojos siempre encontraban los míos, como si me desafiaran a hablar de lo que ambos sabíamos. Intenté mantener la distancia, evitar estar a solas con él, pero la casa parecía conspirar en nuestra contra. Una mañana, mientras Lily y Susan salieron a visitar a una tía, me quedé solo con Mark. El silencio entre nosotros era pesado,
como si el aire mismo supiera lo que estaba por venir. Estaba en la cocina, preparando café, cuando Mark apareció en la puerta. ¿Te ayudo con algo?, preguntó, pero su tono no era el de un padrastro ofreciendo ayuda. Me giré, y ahí estaba, a pocos pasos, mirándome con esa intensidad que ya no podía ignorar. Estoy bien, gracias, respondí, pero mi voz salió temblorosa. Él dio un paso más cerca. Ethan, no finjas que no lo sientes. Hay algo aquí, y lo sabes. Mi corazón dio un vuelco. Quise negarlo, gritar que estaba loco, pero algo en mí, una parte que no quería admitir, sabía que tenía razón. Mark, esto no está bien, murmuré, pero él no retrocedió. No se trata de estar bien. Se trata de ser honestos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se detuvo. No hubo contacto, solo una corriente invisible que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí. Esa noche, mientras Lily dormía a mi lado, no pude cerrar los ojos. Mi mente repetía sus palabras, su mirada, esa verdad que me negaba a aceptar. Intenté hablar con ella al día siguiente, buscando un ancla en nuestra rutina. ¿Todo bien con Mark?, pregunté, fingiendo indiferencia. Ella sonrió, despreocupada, es un poco raro a veces, pero es buena gente. Su confianza me aplastó. No podía contarle, no aún, pero la culpa empezaba a carcomerme. Unos días después, la tensión explotó. Estaba en el garaje, ordenando herramientas, cuando Mark entró. Necesitamos hablar, Ethan, dijo, cerrando la puerta tras de sí. El espacio se sintió más pequeño de repente. No hay nada que hablar, respondí, pero mi voz carecía de convicción. Él se acercó, lo suficiente como para que sintiera su presencia como un peso. Mírame y dime que no sientes nada, dijo, su voz baja, firme. No pude mirarlo. Mi silencio lo dijo todo. Esto no es un juego, Ethan. No puedo seguir fingiendo que no te veo. Mi respiración se aceleró. Quise salir corriendo, pero mis pies no se movieron. Mark, estoy casado. Con tu hijastra. Él asintió, como si ya lo hubiera considerado. Lo sé. Y eso me está matando. Pero no puedo apagar lo que siento. En ese momento, algo en mí se rompió. No era solo él, era yo, enfrentándome a una verdad que había enterrado por años. Cuando Lily y Susan regresaron esa tarde, el aire en la casa era diferente. Yo evitaba a Mark, pero cada roce accidental, cada mirada fugaz, era como una chispa en un polvorín. Sabía que no podía seguir ignorándolo, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. La cuerda floja en la que caminaba estaba a punto de romperse, y el abismo debajo era más profundo de lo que jamás imaginé. Hay verdades que, una vez dichas, no te dejan volver atrás. Me llamo Ethan, y después de que Mark me enfrentó en el garaje, mi vida en Seattle se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada paso que daba era un riesgo, cada mirada suya un recordatorio de lo que intentaba negar. Pero el destino no espera a que estés listo, y lo que pasó después me obligó a cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. La conversación en el garaje dejó un eco que no podía ignorar. Mark no volvió a mencionarlo, pero su presencia en la casa era como una corriente eléctrica, siempre a punto de encender algo. Yo evitaba estar a solas con él, pero la rutina diaria hacía eso imposible. Lily y Susan seguían su vida, ajenas a la tormenta que crecía dentro de mí. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en las risas de Lily, pero mi mente volvía a él, a sus palabras, no puedo apagar lo que siento. Cada noche, acostado junto a mi esposa, la culpa me apretaba el pecho, pero también había algo más, algo que me aterraba admitir, una parte de mí no quería que esa sensación desapareciera. Un sábado, Lily y Susan salieron a pasar el día con la tía enferma. La casa quedó en silencio, solo Mark y yo. Intenté mantenerme ocupado, revisando correos en el comedor, pero él apareció, como si supiera que el momento llegaría. Ethan, no podemos seguir esquivándonos, dijo, parado a pocos pasos.
Su voz era calma, pero firme, como si ya hubiera decidido algo. No estoy esquivando nada, mentí, sin levantar la vista. Pero él se acercó, y el aire se volvió denso. Mírame, dijo. Lo hice, y sus ojos eran un espejo de mi propio conflicto, deseo, miedo, verdad. Esto nos está consumiendo a los dos. Dime que estoy equivocado. No pude. Mi silencio fue una confesión. No hubo contacto, solo un instante en el que el espacio entre nosotros desapareció. Fue como si el tiempo se detuviera, como si la casa, el mundo, todo se desvaneciera. Solo estábamos él y yo, atrapados en una verdad que no podía nombrar. Esto está mal, Mark, murmuré, pero mi voz temblaba. Lo sé, respondió, pero también es real. Ese momento marcó un antes y un después. No cruzamos más palabras, pero algo cambió. La línea que me separaba de él, de mí mismo, se desdibujó. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Cada encuentro era un recordatorio de lo que no decíamos. Cuando Lily estaba cerca, yo fingía normalidad, pero mi corazón latía más rápido si Mark entraba en la habitación. Una tarde, mientras cargábamos compras del supermercado, nuestras manos se rozaron al pasar una bolsa. Fue un segundo, pero suficiente para que mi piel ardiera. Él no dijo nada, solo me miró, y supe que lo había sentido también. La casa se convirtió en un escenario de pequeños gestos, una mirada demasiado larga, un roce accidental al pasar por el pasillo, un silencio que decía más que cualquier palabra. Intenté hablar con Lily, buscar un ancla en nuestro matrimonio. ¿Estás bien?, le pregunté una noche, mientras ella leía en la cama. Me sonrió, despreocupada, claro, solo cansada por lo de la tía. Su confianza me destrozó. Quería contarle, gritarle que algo estaba mal, pero ¿cómo explicas algo que ni tú entiendes? La culpa crecía, pero también la atracción, y cada día que pasaba me sentía más lejos de la persona que creía ser. Una noche, mientras Lily y Susan veían una película, Mark me encontró en la cocina. No puedo seguir así, Ethan, dijo, su voz baja, casi un susurro. Cada día es más difícil verte y no decir nada. Mi pulso se aceleró. Para, Mark. Esto nos va a destruir. Él asintió, pero no retrocedió. Ya estamos destruidos. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? No respondí, pero sus palabras se clavaron en mí. Esa noche, mirando al techo, supe que no podía seguir huyendo. Había cruzado una línea, no con un acto, sino con lo que sentía. Y eso, de alguna manera, era aún más peligroso. Algunas verdades estallan como bombas, y no hay forma de recoger los pedazos. Me llamo Ethan, y en esa casa de Seattle, donde intentaba mantener mi vida intacta, todo se vino abajo. La chispa entre Mark y yo había encendido un fuego que no podía controlar, y justo cuando creí que podía manejarlo, el destino me dio un golpe que no vi venir. La tensión con Mark se había vuelto insostenible. Cada mirada, cada roce accidental, era un recordatorio de lo que no podía seguir ignorando. Pero también estaba Lily, mi esposa, cuya sonrisa confiada me rompía el corazón. Intentaba aferrarme a nuestra rutina, pero la culpa y el deseo peleaban dentro de mí, dejándome sin aire. Una tarde, Lily y Susan anunciaron que pasarían unos días con la tía enferma. La casa quedó en silencio, solo Mark y yo, y supe que no podía seguir huyendo. Esa noche, mientras lavaba los platos, Mark apareció en la cocina. Ethan, no podemos seguir así, dijo, su voz baja pero firme. Me giré, y él estaba más cerca de lo que esperaba, sus ojos clavados en los míos. No sé de qué hablas, mentí, pero mi voz tembló. Si lo sabes, respondió. Esto es más grande que nosotros, y lo estás sintiendo tanto como yo. El silencio entre nosotros era como un peso aplastante. No pude negarlo. Por primera vez, dejé de luchar. ¿Qué hacemos, Mark?, pregunté, casi en un susurro. Él dio un paso más cerca, lo suficiente como para que sintiera su calor. Dejemos de fingir, dijo. No hubo contacto,
solo un instante donde todo lo que negaba se volvió real. Mi mundo, mi matrimonio, mi idea de mí mismo, todo se tambaleó. Los días siguientes fueron un torbellino. Cuando Lily y Susan estaban fuera, Mark y yo vivimos en una burbuja frágil, hablando, riendo, compartiendo momentos que se sentían demasiado naturales. Pero cada risa venía con un eco de culpa. Una mañana, mientras tomábamos café, él dijo, nunca pensé que sentiría esto por alguien como tú. Mi corazón dio un vuelco, pero respondí, esto no puede durar, Mark. Lo sabes. Él asintió, pero sus ojos decían lo contrario. El fin de semana llegó, y con él, el desastre. Lily volvió antes de lo esperado. Entró por la puerta principal, con su bolso en la mano, y nos encontró en el comedor, sentados demasiado cerca, nuestras miradas traicionándonos. Isen, dijo, su voz quebrándose. Me levanté de un salto, el corazón en la garganta. Lily, no es lo que piensas, balbuceé, pero ella no me dejó terminar. No es lo que pienso, estás con él, gritó, señalando a Mark. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de furia y dolor. Eres mi esposo, Isen. ¿Y tú, Mark, cómo pudiste? Mark levantó las manos, como rindiéndose. Lily, por favor, déjame explicar, dijo, pero ella lo cortó. No hay nada que explicar. Los vi. Lo sentí. Agarró su bolso y salió, la puerta temblando con el portazo. El silencio que quedó fue insoportable. Mark se dejó caer en una silla, las manos cubriendo su rostro. Lo arruinamos todo, murmuró. Yo no podía moverme, atrapado entre la vergüenza y la verdad que ya no podía negar. Ella no merecía esto, dije, mi voz apenas audible. Mark asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, no dormí. La casa, que antes vibraba con tensión, ahora estaba vacía, rota. Sabía que lo que seguía no sería fácil. Lily no volvió, y yo me quedé enfrentando un espejo que no quería mirar, el de mi propia verdad. El silencio después de una tormenta duele más que el caos mismo. Me llamo Isen, y tras el portazo de Lily, mi vida en Seattle se convirtió en un eco de lo que fue. La casa, antes llena de risas, ahora era un recordatorio de mi traición. Pero en medio del dolor, encontré algo que no esperaba, la verdad sobre mí mismo y el valor para vivirla. La noche que Lily nos vio con Mark, todo colapsó. Ella no volvió, no contestó mis mensajes, y el peso de su dolor me aplastaba. Mark, destrozado, se sentó conmigo en el comedor. Lo siento, Isen, dijo, su voz rota. Pero no puedo seguir así. Necesito salvar lo que queda con Susan. Al día siguiente, Susan llegó. Sin gritos, solo con una mirada que cortaba más que cualquier palabra. Destruiste a mi hija, dijo. Mark intentó hablar, pero ella lo detuvo. Elige, Mark. Ahora. Él me miró, y supe su decisión antes de que hablara. Perdóname, Isen. Pero mi lugar es con ellas. Empacaron y se fueron a una cabaña en el campo, dejando la casa vacía y mi corazón en pedazos. Los días siguientes fueron un borrón. Caminaba por la casa como un extraño, atrapado en la culpa y la confusión. Intenté contactar a Lily, pero su silencio era una sentencia. Me quedé solo, enfrentando una verdad que ya no podía ignorar, era gay, y lo había negado toda mi vida. La vergüenza me consumía, pero también había una chispa de alivio. Por primera vez, no tenía que esconderme de mí mismo. Empecé terapia, un paso pequeño pero necesario. Hablé de Mark, de Lily, de la persona que fui y la que quería ser. Cambié de trabajo, me mudé a un apartamento en Tacoma, buscando un nuevo comienzo. Pero el pasado no se borra tan fácil. Cada noche, mirando las estrellas desde mi ventana, me preguntaba si alguna vez sanaría. Hasta que conocí a David. Fue en un café, una tarde cualquiera. David, de 50 años, pidió mi consejo sobre un postre. El brownie es imbatible, dije, y él sonrió, ofreciéndome uno.
Hablamos 1 hora, luego 2. Era arquitecto, separado, con una calma que me desarmaba. No había tensión, solo facilidad. Comenzamos a salir, paseos, cenas, risas que no necesitaba forzar. Con David, no había secretos ni líneas prohibidas. Me escuchaba, me veía, y por primera vez, no sentí que debía esconderme. Una noche, bajo un cielo estrellado, David me tomó de la mano. No quiero vivir a medias, Isen. Quiero que esto sea real, abierto. Sus palabras me golpearon. Mark había elegido el silencio, vivir escondido con Susan. Yo no quería eso. Asentí, y en ese gesto, dejé ir el peso del pasado. Elegí la verdad. No volví a saber de Mark ni de Susan. Lily, con el tiempo, siguió adelante, según supe por amigos. Yo también lo hice. Con David, encontré algo que no sabía que buscaba, amor sin miedo. Aprendí que el amor verdadero no te rompe, te construye. Y aunque el camino dolió, me llevó a mí mismo. Si has amado en secreto o has tenido que soltar a alguien para encontrarte, comparte tu historia. La vida es demasiado corta para vivir a medias.